Que Dios les bendiga a todos, hermanos, en esta mañana. Sean bienvenidos. Damos gracias a Dios por este momento. Gracias a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de sintonizarnos. Les pedimos que por favor puedan darle un pulgar arriba a este programa y que puedan compartirlo en sus redes sociales para que más personas tengamos la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que se quede con nosotros en esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por esta oportunidad de meditar en tu palabra. Gracias por la salvación que nos has dado. Señor, te pedimos que te quedes con nosotros. Te pedimos que tu consejo venga a nuestro corazón. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos ministre. Y te pedimos, Padre, que podamos hacer tu voluntad, que nos ubiques en el centro de tu voluntad. Te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor, y te suplicamos que cada día permitas que nos parezcamos más a ti. Te rogamos que sanes a los enfermos, Señor. Mira las peticiones de oración que ponemos delante de ti, aquellas personas que padecen enfermedades, aquellos que tienen dolencias. Te rogamos, Señor, de que seas tú obrando, sanando, que restaures las familias y que hagas justicia en las cortes. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te damos gracias. Amén. Vamos a leer, hermanos, en Apocalipsis capítulo 2, el versículo 1 en adelante. Dice la Biblia: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, la cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. El tema para esta mañana, pues como lo acabamos de contemplar, es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Ese es el tema, el mensaje a la iglesia de Éfeso. De acuerdo pues a lo que la Biblia muestra acá. Pero por supuesto es un mensaje que Dios envió por medio del apóstol Juan a la iglesia de Éfeso, como dice acá. Pero no significa que no pueda tener una aplicación a nosotros. Nosotros como la iglesia, obviamente la iglesia del presente, los que creemos en Cristo, podemos extraer una gran enseñanza. No solo de lo que dice la iglesia de Éfeso, sino que las otras iglesias que posteriormente acá también se describen. Vamos a comenzar diciendo que, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, fue el apóstol Juan el que escribió este libro de Apocalipsis. Apocalipsis es una palabra que significa revelación. Pues el Señor reveló a Juan todas las cosas que habrían de acontecer en el futuro. La mayoría de cosas de Apocalipsis, vamos a decir, aún no se han cumplido. Creemos que pronto van a cumplirse. Y también vamos a mencionar que la mayoría de cosas que están en el libro de Apocalipsis no son literales.
Vemos que habla la Biblia de un dragón, y que el dragón con su cola, dice la Biblia acá, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Eso es una representación. Para empezar, pues los dragones no existen así como sale en la televisión. Hay un animalito por ahí que se llama el dragón de la isla de Komodo. Es como una lagartija grande. Pero no es exagerado como en la ciencia ficción, de las caricaturas o de las películas. Pero la Biblia dice, pues, que un dragón gigante arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas. Menciono esto para ponernos en perspectiva. Y pues, todos sabemos que cuando dice la Biblia, ese dragón está representando a Satanás. Y cuando dice que arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas, se refiere a la rebelión de Satanás en el cielo, cuando también dice que la tercera parte de los ángeles se unieron a esa rebelión y fueron expulsados del paraíso. Y ahora esos ángeles son los que se conocen como demonios. Pero no ese es el tema, sencillamente quiero dar un ejemplo del lenguaje de Apocalipsis. No vamos a tomar pues Apocalipsis literal, ¿verdad? Como dice que el mar aquí, que no sé qué, y la sangre, y hay muchas representaciones. Hay muchas representaciones en Apocalipsis que es un lenguaje figurado de las cosas terribles, que van a acontecer. Algo parecido con lo que pasa en Ezequiel. En los primeros capítulos de Ezequiel, Ezequiel revela Ezequiel describe una revelación que hasta la gente dice que él está describiendo, dice, un platillo volador y los aliens que estaban ahí. Eso es lo que Ezequiel estaba viendo, un platillo volador. Porque Ezequiel, bueno, da unas revelaciones raras. Dice que un asunto con un gran círculo y 3 ruedas que giraban y unos seres que tenían no sé cuántos rostros que daban la vuelta y caminaban de lado, pero que cuando caminaban de lado caminaban para atrás, como que eran, yo no sé, ¿verdad? Unas cosas que no se entienden. Entonces puede ser situaciones que sean como una representación de una verdad. No tiene que ser literal. Entonces, así es Apocalipsis. No vamos a tomarlo literal, pero sí hay una gran verdad, por supuesto, en lo que el apóstol Juan escribió. Pues el apóstol Juan estaba exiliado en una isla que se llamaba Patmos, ahí solo, confinado en un calabozo, a causa de la predicación del evangelio. Y el Señor ahí se le presenta y le revela todo lo que tenemos acá. Por eso le dice, escribe, es Jesús hablándole a Juan, escríbele al ángel de la iglesia de Éfeso. ¿Cuál ángel era este? Cuando dice ángel se está refiriendo al líder de la iglesia. En otras palabras, se está refiriendo al pastor de la iglesia de Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bueno, acá el Señor Jesús se describe a sí mismo como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. También se describe a sí mismo como el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Pudiéramos tratar de pensar qué significa eso, y pues podría tener muchos significados, pero no ese es el tema. Sin embargo, yo pues con mi poco conocimiento y lo que a mí se me puede ocurrir es que el versículo 2 también tiene relación. Nos vamos a adelantar con el versículo 5 que dice, quitaré tu candelero de su lugar.
si no te hubieras arrepentido. Entonces dice el 2, dice el que anda en medio de los 7 candeleros. Entonces podemos pensar que esos 7 candeleros representan las 7 iglesias que se encuentran en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis. Comenzando por supuesto con la iglesia de Éfeso que hoy estamos estudiando. Estas 7 iglesias geográficamente se encontraban en lo que hoy se conoce como Turquía. Allá más o menos le dicen Eurasia, Euroasia, porque está parte en Europa y ya parte en Asia, ahí por donde está Rusia. Por ahí también está Turquía, por esa parte. Entonces podemos pensar de que estos 7 candeleros representan también esas 7 iglesias, y es un lenguaje representativo también que la Biblia utiliza acá. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. No puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La iglesia de Éfeso acá comenzaba con pie derecho. La carta, el mensaje de Juan para la iglesia de Éfeso había comenzado, digamos, halagándolos por las cosas buenas que ellos hacían. No puedes soportar a los malos. Conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos, dice la Biblia. Entonces la iglesia de Éfeso no le decía amén a todo. Si alguien venía diciendo yo soy apóstol, y bueno, vale decir que en el presente las personas, los hombres, bueno, hombres y mujeres que quieren hacer negocio de la fe, les encanta el título de apóstol. Les encanta también el título de profeta, evangelista, les encanta. Ya el título de pastor, ya como que no, ¿verdad? Ni pastor ni maestro. Es que no suena tan, no pega tanto ese. Pastor, maestro. No, mejor conferencista. Ahí sí, ¿verdad? Venga y recibamos al conferencista internacional Chepe Trompo. Oh, y vamos a... no, hombre, y toda la gente está emocionada. No, y se le pone el signo de dólar al conferencista. Porque sabe que va a venir la raza, ¿verdad? Y va a soltar el billete. Pero aquí dice que la iglesia de Éfeso probaba, o bueno, como decimos por aquí, bueno, como dicen por aquí, ¿verdad? La iglesia de Éfeso los calaba, pues, va, para que estemos más. Calaba, a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto que este es apóstol. Vamos a ver si es cierto. Y dice la Biblia, no lo son. Los has hallado mentirosos. Podemos tomar ahí también ejemplo nosotros. Podemos tomar escuela de no decirle amén a todo. Las redes sociales están forradísimas de pastores, de pastoras, apóstoles y apóstalas. No sé cómo hay que decirle, ¿verdad? Porque también unas mujeres ahí que quieren ser apóstoles mujeres. O profetizas. Tan topadas las redes sociales. Y no, me tienen cientos de miles de seguidores. La gente está deslumbrada por la manera que hablan. No los prueban. No analizan el mensaje. La iglesia de Éfeso sí lo había hecho. Y la mayoría, dice la Biblia, habían sido hallados mentirosos. Apúntele las profecías de estos falsos. Apúntelas. Apunte la fecha. A ver si es cierto que se cumple lo que dicen. El 99.99% de las veces no se cumple lo que dicen. Ahí salió uno bien famoso allá de Florida, que estaba profetizando que una persona iba a quedar de presidente allá en Sudamérica hace tiempos. Cuando las profecías son de Dios, se cumplen, porque Dios no está jugando. Pero como esta persona pues ya está por demás que sabemos de que es un falso profeta, esa profecía no se cumplió. Y vinieron unos periodistas, lo querían entrevistar. Mire, usted dijo que iba a quedar, ¿y por qué no quedó? No, pues le dio la espalda. No quiero dar entrevistas ahorita. Y se metió para su oficina. Esa es la mayoría de profetas que tenemos hoy. Los apóstoles igual.
pero les encantan los títulos. Bueno, siempre digo eso. Dice el 3, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Bye. Hasta el versículo 3, todo era miel sobre hojuelas para la iglesia de Éfeso. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Qué bonitas características de Éfeso, de la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Bueno, aquí está la queja que Dios tenía en contra de la iglesia de Éfeso. Dice que has dejado tu primer amor. Esto pues podría referirse al fervor que los cristianos o la iglesia presentan al principio. Cuando empezamos la carrera cristiana, cuando nos arrepentimos, cuando hacemos la oración de fe y nos entregamos a Cristo, pues la gente comienza muy contenta, sonriéndole a todo el mundo, saludando a todo el mundo, no faltamos a la iglesia, le damos a Dios la parte que le corresponde, pero a medida pasa el tiempo, como que se nos acaba el combustible. Y las personas, como dice acá, qué bonito lo expresa aquí la Biblia, pierden el primer amor. Es increíble, yo siempre digo, yo no entiendo cómo hay gente que va a las iglesias y les cae mal el pastor. Así, lo digo con conocimiento de causa. No entiendo yo cómo es eso. Mire, yo le digo una cosa, así en confianza entre nosotros, le voy a contar y no le digan a nadie. Si yo fuera miembro de una iglesia y a mí me cayera mal el pastor, le garantizo que yo no voy a esa iglesia. O si yo voy a estar así, refutando en mi mente el mensaje, ¿para qué voy? Yo mejor me quedo en mi casa, che. Entonces, así es cuando la gente, pero ¿qué pasa? Pero estas personas antes venían bien contentas. No, que antes nos apoyaban y le dieron su vida a Cristo y orábamos. Pero poco a poco empezaron a irse para abajo. Y comenzaron, como dice la Biblia, a perder el primer amor. Y dice la palabra, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Entonces, bueno, aquí asocié el versículo 5 con el versículo 2. Dice, quitaré su candelero, tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Y el versículo 2, ya dijimos, habla de los 7 candeleros, pues pienso yo que cada candelero representaba una de las iglesias que tenemos acá, en estos 2 capítulos. Entonces el Señor hace una exhortación para que la iglesia vuelva al primer amor, para que hagamos las primeras obras, para que nos arrepintamos de las conductas que al Señor no le agradan. Y que tengamos ese gozo, esa alegría. A veces, sí, pues, no vamos a decir de que no hay, ya sabemos, no hay iglesias perfectas. Y las personas se entristecen cuando pasan ciertas situaciones en las iglesias. Pero resulta que nosotros no tenemos un compromiso con la iglesia. Nuestro compromiso es con el Señor Jesucristo. Entonces, mantener eso en nuestra mente, que tenemos un compromiso, tenemos una responsabilidad con el Señor de la mies, con el Señor Jesús, y no con los pastores, ni con los consiervos,
ni con el nombre de ninguna iglesia. Por lo tanto, mantenernos fieles a Dios. El Señor Jesucristo, Él nos dio un ejemplo de vida. Un ejemplo en todas las áreas. Al final, miren qué terrible. Cuando lo llegaron a arrestar, dice la Biblia que todos los discípulos lo abandonaron, los 11. Ya sabemos que el traidor, bueno, se quitó la máscara. Pero pudo haber dicho Jesús, bueno, pues 1, pero aquí tengo 11. Pero no, ya cuando vieron la cosa seria, ahí los vidrios. Se fueron los 11. Y dice, todos lo dejaron, dice la Biblia. Dejándole, huyeron. Y quedó él solo. Pero él dijo, no estoy solo porque mi Padre está conmigo. El Señor así dijo. Entonces, ¿qué pasa? El Señor hubiera podido decir, ay, estos malagradecidos. Les hice milagros, les di de comer, los sané y hoy me abandonan. Pero no, porque el compromiso de él era con su Padre. Por eso él continuó con valentía hasta el sacrificio glorioso donde él voluntariamente entregó su vida para consumar la obra bendita de la salvación. Porque el compromiso era con su Padre. No era con los discípulos, ni con los religiosos judíos. Nosotros podemos tomar ejemplo también. Nuestro compromiso es con el Señor Jesucristo. La gente puede ofendernos en la iglesia. Ay, es que alguien me vio mal en la iglesia. Es que el pastor dijo algo que me ofendió del mensaje. Es que no, que mucho, no sé qué, que aquí, que allá. Podemos nosotros renovar ese compromiso con Jesús. No con la iglesia, no con los pastores, ni con los demás hermanos. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido. Entonces dice, si no te arrepientes. En otras palabras, el arrepentimiento va a detener la ira de Dios. Estamos a tiempo de arrepentirnos y volver al primer amor. Dice el 6, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas eran personas que estaban en la iglesia, pero que tenían una manera de vivir libertina. Algunos piensan que los nicolaitas era la misma palabra que en el Antiguo Testamento le decían los balaamitas, o sea, los que seguían a Balaam. Entonces en el Antiguo Testamento eran balaamitas, pero acá en el idioma griego se convierten en nicolaitas. Y todos sabemos las obras de Balaam. Balaam era un avaro. Él no le importaba comprometer la causa de Dios por el dinero. Y sus seguidores se fueron corrompiendo hasta llegar a esta época donde ya no les decían balaamitas por causa del idioma, sino que hoy, porque era griego, hoy son los nicolaitas, pero eran personas sí que no mostraban una conducta cristiana, sino con una conducta de avaricia y todas las otras depravaciones que podemos pensar, pero seguían en la iglesia. Entonces dice la Biblia, tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales, dice el Señor, yo también aborrezco. Tenía ahí, otra ventaja la iglesia de Éfeso. Entonces ya el Señor, para cerrar el mensaje a esta iglesia, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, la cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, acá otra representación. Cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, pues vamos a estar en espíritu. Pero acá dice la Biblia
que nos dará a comer. Dice, al que venciere, dice, ya por fe lo dije, ¿verdad? Nos dará. Al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, podría ser una representación también de las grandes cosas, de la satisfacción que tendremos de estar en la presencia de Dios. ¿Por qué no puede ser literal? Bueno, por eso, porque nosotros estaremos en la presencia de Dios en espíritu. Nosotros acá comemos porque tenemos un cuerpo. Necesita alimentarse con, sí, ya sabemos, de la mejor manera para estar fuertes. Pero cuando estemos delante de Dios, dice la Biblia, que en la presencia de Dios no entra carne ni sangre. Y no vamos a tener las emociones que tenemos acá. Pero aquí dice que nos dará de comer el árbol de la vida. Puede ser una representación de alguna bendición que no logremos comprender. Y como no la lograríamos comprender, pues la Biblia la pone de esta manera para que nos hagamos una idea de cómo ha de ser. Para que tengamos una idea que podamos nosotros discernir o digerir, si usted quiere, esa verdad. Por lo tanto, hermanos, podemos nosotros tomar una gran enseñanza de la iglesia de Éfeso, cómo eran personas igual que nosotros, iguales que nosotros. Pero el Señor le da la exhortación de que debe hacer las obras del principio. Acordémonos cuando nosotros comenzamos en la obra de Dios, las cosas que hacíamos, el amor al prójimo, el servicio a Dios sin ninguna condición. Y si lo hemos descuidado, bueno, podemos retomarlo, de acuerdo a lo que dice aquí la Biblia. Volver al primer amor, retomarlo, que sea como antes, como los novios, ¿verdad? Cuando anda una parejita de novios, ¿verdad? Que solo son besitos y abrazos, y andan buscando la sombrita, lo oscurito, ¿verdad? Y todo eso, y pasan los años y después se casan y como que la cosa se enfría. Pero la voluntad de Dios es que volvamos al primer amor. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu consejo. Señor, queremos obedecer el consejo de tu palabra. Gracias te damos, Padre, por la exhortación de esta mañana. Queremos regresar al primer amor, si acaso lo hemos descuidado, servirte con fervor, hacer tu voluntad. Padre Santo, tomando ejemplo de tu conducta, el ejemplo de tu santa palabra, en el nombre de Jesús, no permitas, Señor, que descuidemos nuestro comportamiento. No permitas, Señor, que nos hagamos indolentes al dolor ajeno. Ayúdanos, Padre, a ser como tú. Ayúdanos a identificarnos con aquellas personas que necesitan de ti, que necesitan de tu salvación. En el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Salva las almas. Aquellos que ven el mensaje, que necesitan una esperanza, te pedimos que tú se las des. Que tú quites las dolencias de los cuerpos, Señor. Que tú hagas milagros en aquellas personas que creemos en ti. Que conceda las peticiones del corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén.